Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu esté con nosotros ministrando nuestro corazón, que en esta mañana su santa presencia nos guíe a toda verdad, que su Santo Espíritu, hermano, nos sumerja en esa preciosa presencia, de tal manera que podamos nosotros comprender, podamos reflexionar, podamos refugiarnos en nuestro Señor, de tal manera que podamos venir a Él y poder disfrutar de su presencia. Pidiendo, hermano, en esta mañana una palabra de bendición, una palabra, hermano, una porción diaria de su palabra, una porción, hermano, una palabra que nos llene de su bendita presencia, que nos haga entender que vamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Qué tan hermoso entonces es el que cada mañana, hermano, nosotros nos despertemos con una palabra para reflexionar, para poder nosotros dirigir nuestro camino hacia nuestro Dios. Cada mañana nosotros debemos de saber que como hijos de Dios necesitamos saber que estamos caminando bien, saber que estamos haciendo lo correcto, porque pronto viene nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Y el final de la iglesia madura, hermano, no es quedarse a la gran tribulación, no es quedarse hasta la segunda venida de Cristo. La meta de la iglesia de Cristo, hermano, es irse en el arrebatamiento y recibir al Señor, estar con Él ahí en las nubes, hermano. Nuestro propósito, hermano, es entonces la iglesia debe de tener como meta la santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Si el creyente, hermano, no tiene como propósitos irse con el Señor, si el creyente no tiene como propósito, hermano, cambiar su vida para el Señor, entonces en realidad algo está pasando en su vida, algo está pasando en el creyente que no tiene esas metas, no tiene ese propósito. Por eso vuelvo a repetirle que el propósito de nuestra vida, hermano, es alcanzar las promesas de Dios. En esta mañana, leyendo un poco, que el Señor nos muestra una palabra de bendición. Hermano, este tema le he puesto: si Dios no es tratado como santo, no entrarán en el reino de Dios. Si Dios no es tratado como santo, no entrarán en el reino de Dios. Hoy estamos en un tiempo, hermano, un tiempo tan especial. Estamos en un tiempo de que a Dios, hermano, está siendo tratado como algo sin importancia. El hombre ha llegado a enseñarles a otro hombre el tener una excesiva confianza, hermano, una excesiva confianza de fe, de tal manera que les hacen creer que el hombre que cree en Dios ya creyó, o sea, ya tiene todas las bendiciones. El hombre que cree en Dios piensa, hermano, o el hombre que piensa que tiene fe, tú declara, arrebata, toma, que Dios te lo dará. El punto es que en realidad nunca se vieron esas bendiciones, nunca se vieron esas declaraciones en la vida del creyente. Sobre todo, hermano, que no entiende ni cuida su salvación. Para tenerlo todo, hermano, piensan que el creer, tener fe, ya alcanzaron todo, pero la salvación hay que cuidarla, la salvación hay que cultivarla, la salvación hay que regarla, la salvación, hermano, hay que estar muy pendiente de nuestra salvación. Acordémonos, hermanos, que habían hombres que profetizaban, que expulsaban demonios, hacían señales, hermanos, que predicaban la palabra, y el Señor les dijo: nunca os conocí. Estarán entrando, dice, y se quedarán afuera, y ahí será el crujir de dientes. Hermano, no entrará ni carne ni sangre, no entrará rebelión, no entrará pecado, no entrará inmundicia, no entrará maldad al reino de Dios. No entrará. Dios tiene que ser purificado, o sea, Dios tiene que purificar al creyente, hermano. Por eso este camino hacia la eternidad, hermano, no termina todavía falta el reinado de Cristo en los 1000 años, hermanos, donde el hombre tiene que limpiar su vida todavía, porque al reino eterno, hermano, tiene que entrar la pureza, tiene que entrar la limpieza total.
Misericordia estamos siendo salvos, por la misericordia de Dios vamos a ser rescatados, librados de este mundo, pero todavía falta un proceso más que es en la vida eterna, perdón, en el milenio. Pero la realidad del Evangelio es otra. Estamos viviendo tiempos de mucho engaño. Y el engaño, hermano, tiene que ver con que al hombre o al creyente se le oculte la verdad. Se le oculte la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermano, tiene que ver con mirar que las cosas se hagan tal como son. La verdad de Dios tiene que ser, hermano, que a lo malo hay que llamarle malo y a lo bueno hay que llamarle bueno. Porque la Escritura dice, hermano, que en este tiempo estarán enseñando, habrá una enseñanza, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y esto viene de un creyente que es malo. Lo mismo el Señor le dijo a aquellos hombres, ¿cómo pueden ustedes ser siendo, dice que a los malos saben dar cosas buenas a los hijos? ¿Por qué un malo puede dar cosas buenas a los hijos? Es sencillo, porque enseñaron a los hijos que lo malo es bueno. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios no engaña, porque tiene que mantenerse en la pureza, en lo que es su santidad. Por eso nuestro Dios nos habla con la verdad, que para alcanzar las cosas, para llegar a obtenerlas, tiene uno que despojarse, tiene uno que entregarse realmente, hermano, a una vivencia. El Evangelio es de vivencias, hermanos, y no es de cuentos, no es de algo ficticio, no es de imaginarse, no es algo mágico, es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Si no demostramos nuestra vida diaria, entonces es falso. La realidad, hermano, del Evangelio es que le ocultan en la verdad para que no sean salvos y se confíen en su religiosidad y no sean arrebatados y un día no estén delante de Dios. Les ocultan la verdad. Les ocultan que sin santidad nadie lo verá, sin la paz con los hermanos, con Dios, la reconciliación con Él, hermano, no entrarán en el reino de los cielos. Piensan que los maduros es para destruir la vida del débil, y no es así. De hecho, el maduro es el más débil, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Que él se deleitara en su debilidad, dando a entender al hombre que el hombre piensa el creyente que es independiente a Dios y que puede ser soberano en su misma dependencia. Pero el hombre tiene que entender, hermano, que Dios es un Dios soberano y que es santo. En nuestro caminar en el Señor, hermano, nuestra forma de pensar debe de estar siempre enfocada hacia la santidad. Nuestra mentalidad como hijos de Dios, hermano, debe de estar siempre la mentalidad de la limpieza y santidad. Entendiendo un poquito en el libro de Números 20, versículo 1, llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Vean qué dice, hermano. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos allí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de cementera y de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y darás su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Bendiciones, bendiciones, queridos hermanos, bendiciones, hermanas, bendiciones donde quiera que estén. Dios me los bendiga allá
allá en México, que Dios me los bendiga. Y dice, hermano, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él les mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, dice, delante de la peña, y les dijo, oíd rebeldes, ahora hemos de hacer salir las aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Dice, y le dijo a Moisés a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meterás esta congregación que les he dado. No meterás a esta congregación. Fíjense que, leyendo un poquito acá, ella, la hermana Merie Zarate, bendiciones a la hermana Jessica Díaz, Giovanna, que Dios me los bendiga, las pastoras, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, ustedes que nos están mirando, que una palabra de bendición venga para sus vidas, y a todos aquellos que nos miran, que Dios me los bendiga. Saludos donde quiera que estén. Miren, hermano, que dice algo aquí hermoso, que llegaron los hijos de Israel, dice que ellos llegaron al final y no santificaron a Dios, hermano, porque era un pueblo rebelde. ¿Por qué llegaron a tanta rebeldía delante de Dios? Hoy estamos en un proceso, hermano, de mucha rebeldía, donde las iglesias, hermanos, hay mucha división, mucho pleito entre hermanos, levantamiento contra los ministros. ¿Por qué eso está pasando, hermano? Dice que llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin. Usted sabe que el propósito, ustedes hay 48 paradas, hermano, donde Dios pasó a Israel, hermano, en los desiertos. 18 paradas. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, dice, llegaron a ese mes. El propósito de Dios de pasarlos, hermanos, de pasar al creyente por los desiertos, era para probar su fe. Era para probarlo, hermano. El desierto significa lugar de despojo. Dios quería primeramente despojar los hermanos de Egipto, que es la mentalidad, de las costumbres y enseñanzas. Pasarlos por el desierto, que tiene que ver con despojo a todo lo terreno, tiene que ver con despojo a todo lo material, hermano, y después meterlos a Canaán. Canaán representa la llenura del Espíritu, una vida en el Espíritu, de tal manera que ellos pudieran mirar y llegaran a otro proceso, que es la limpieza de su alma. Usted sabe, hermano, que lo que estamos rescatando nosotros en este tiempo es nuestra alma, y por lo tanto tenemos que enfocar toda nuestra atención a la limpieza de nuestra alma. Porque hay un proceso de retroceso, hermano, porque primero fuimos espíritu, luego alma y luego cuerpo, carne. Hoy estamos matando la carne, estamos limpiando el alma para poder regresar en espíritu puro, santo, sin mancha, delante del Dios, para llevar una vida eterna. Es el reproceso. Entonces nosotros, nuestra vida hoy, hermano, es dedicar nuestra vida a la limpieza de nuestra alma. Ese debe ser el trabajo que debe de estar desarrollándose dentro de las iglesias, la restauración de las almas, la limpieza de las almas, la santidad de las almas. Hoy, hermano, por eso usted como creyente debe de dedicarse, su único propósito es dedicarse a limpiar su alma. Hoy en la lucha del creyente, hermano, el propósito del Señor es pasarlos por el desierto, que se despojaran de toda carne, que se limpiaran de todo lo malo, que se limpiaran de sus pecados, ya que lucharían ellos cuando entraran a Canaán, hermano, para que se mantuvieran ellos de pie. Usted sabe que iban a luchar con gigantes, y los gigantes, la palabra gigante significa todo lo que es rebeldía. Gigante significa caer, también gigante significa en el hebreo los que hacen caer a otros, los que están llevando a la apostasía, también significa apostatar, significa gigante. Gigantes, hay muchas formas de gigante. Está el amor al dinero, hermano, el ego es un gigante. Y dice, hermano, que estos gigantes habían que luchar con el ego, habían que luchar, hermano, contra todo lo que es al amor al dinero, había que luchar contra todo lo terrenal, hermano, había que luchar con su vida.
Pero el problema del creyente, hermano, era su forma de pensar, eran con sus deseos, hermano, que eran fuertes. Por donde viene la lucha, dice la Escritura, de sus propios deseos que combaten en su alma. Hoy el creyente, hermano, su forma de pensar, hermano, lo estará luchando contra él mismo. La lucha hoy no es con el prójimo, no es contra los principados y potestades, como dice la Escritura ciertamente, pero los principados y potestades operan en la mente, operan en el modo de pensar, porque ahí influencian al creyente, hermano, a desviarlo de toda mirada, de toda atención hacia Dios. Por eso hoy la lucha, hermano, la lucha la tiene el hombre consigo mismo. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás tú y a todo aquel que te oyere. Entonces, nuestra mayor lucha, hermano, es hacia nosotros mismos. Entonces, en el libro de hermano, cuando le dijeron la palabra desierto de Sin significa, en el hebreo significa tierra baja, significa escudo, significa frialdad. Hermano, quiere decir entonces, significa palmera baja. Quiere decir entonces, hermanos, que en el desierto de Sin, ellos llegaron al desierto de Sin. Y eso quiere decir que en su corazón de ellos había mucha frialdad. ¿En qué tiempo estamos? Dice en Mateo 24, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, hermano. Y dice aquí, hermano, que ellos estaban en un momento de frialdad en su vida, en desánimos en su vida. No solamente la frialdad de desánimo, sino que la frialdad, hermano, es un daño al alma, de tal manera que en ellos provocara un enojo. No se pregunta usted de dónde salió tanta murmuración, de dónde salió tanto deseo de matar a Moisés, hermano, tanto que dice que Moisés le dijo a Josué, cuídate, dice, esfuérzate y sé valiente, dice, porque ellos trataron de apedrearme, trataron de matarme en el desierto. ¿Qué es lo que está diciendo? Si a mí me lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. Trataban de apedrearlo, hermano. Querían atentar con la vida de Moisés y de su familia. Entonces vemos que ellos no solamente se habían causado heridas. Usted sabe que venían de Egipto, y la Escritura dice que de Egipto, hermano, estaban amargados, estaban llenos de ira, de resentimientos, hermano, tenían malas palabras, tenían un lenguaje despectivo, hermanos, porque estaban saliendo del desierto. Dice que los egipcios les habían amargado la vida. Dios quería, por eso la palabra es tan hermosa y nuestro Dios es tan bueno, que el propósito era sanar esas heridas, era, hermano, restaurar su vida. Aunque Dios sabía, hermano, que el pueblo de Israel venía con esas luchas, venía con esas heridas, venía con esas dificultades en su corazón y en su pensamiento, pero Dios, cuando saca a alguien, hermano, es con el propósito de ayudarlo. Dios no quiere destruir a sus hijos. Entonces vemos que dice que ellos estaban saliendo del desierto de Sin. Entonces quiere decir que ellos venían de las partes más bajas. ¿Hacia dónde los quería llevar? Dice, hacia un pueblo llamado Cades. Cades significa santo. Quiere decir entonces que el Señor quería llevarlo de lo más bajo a un lugar más alto. De lo más bajo a lo más alto. Porque ahí tendrían un encuentro con el Señor. Quería llevarlo de las partes más bajas a las partes más altas. Quiere decir que él iba a cambiar sus pensamientos, pero también fíjese que esa palabra sin, esta palabra sin significa rebaño, significa oveja. Esto quiere decir que estas ovejas, hermanos, venían de lo más bajo, traían heridas, traían en su vida una falta de respeto a lo sagrado, traían, hermanos, actitudes, mandamientos de hombres, traían, hermano, costumbres de hombre, traían, hermano, esa frialdad para con Dios, hermano, de tal manera que ellos eran un pueblo, un rebaño, pero un rebaño frío. Un rebaño
rebaño sin ganas realmente de conocer a Dios. Un pueblo que realmente no quería conocer a Dios, hermano. Cuando ellos salieron, no salieron con el deseo de llenarse del Espíritu Santo. Cuando el Señor les dijo, hermanos, que los iba a llevar a una tierra mejor. Usted sabe que en Egipto ellos estaban peleando por unas buenas comidas. Quiere decir que para ellos, cuando escucharon esta palabra, me va a ir mejor, ellos lo que pensaron es que, nos vamos a volver ricos, nos va a ir bien. Y empezaron a seguir a Dios porque pensaban que les iba a ir mejor que Egipto. Si en Egipto ellos se esforzaban por tener riquezas, por tener lo terreno y no lo alcanzaban, dijeron, en Dios lo vamos a conseguir todo. De esta manera que esta oveja, su importante no era limpiar su corazón, sino, hermano, su importante que se creció más el deseo de lo material y de lo terrenal. Por eso Dios les tardaron 40 años en el desierto, porque aumentó más el deseo por lo terreno, por lo material. Su actitud para con Dios cada día fue enfriándose más, porque buscaban más lo que les beneficiara a ellos, que, hermano, que llevarlos a un trato para con Dios. Ellos querían realmente, Dios los sacó para que los conocieran a Él. Por eso la salvación, hermano, no es tanto la salvación de nuestra alma, sino que la salvación es un rescate que Dios dio para que tú lo conozcas. Por eso el pecado es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Pero cuando Dios apareció en la vida del creyente, ya no hubo necesidad de lo deseo, porque lo que realmente conoció, amó y deseó con todo su corazón es haber conocido a Dios. Por eso lo mejor que nos pudo haber pasado como cristiano, como evangélico, hermano, como alguien que ama a Dios, es haberlo conocido a Él. Lo mejor, porque el propósito del evangelio, mire, yo he visto dos cosas en la palabra. Hoy en el día hay un debate de que quién sabe el verdadero nombre. El verdadero nombre del Señor es Jesús, hermano, porque Jesús es nuestra salvación. Pero sin embargo, la misma Escritura nos enseña que dos cosas no se conocen en la Biblia. Dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la vida eterna. ¿Hacia dónde vamos? A conocerlo a Él. Dos, dice que nadie lo ha visto tal como es. No es como nosotros. Nosotros nos dio un cuerpo, pero no es como nosotros. Su imagen no es como nosotros. Si a Él nadie lo ha visto, ¿quién puede decir, pues Él es igualito a un hombre? No es igual. Él no es hombre, no es igual a un hombre. Entonces, hermano, pero también dice que alguien que lo que no conocemos es también su nombre, como es realmente su nombre. Aunque acá dice que su nombre es santo. Su nombre es santo. Y así dice que Él tiene que ser tratado. Como su nombre es santo. Entonces quiere decir que dos cosas vamos a mirar al final. Su santidad que es su nombre, y conocerlo tal como es. Entonces, hermano, este pueblo venía, hermano, saliendo, hermano, de un lugar de las tierras bajas. Eso representa, hermano, que venía saliendo de la muerte. Había sido librado de la potestad de la muerte, había sido librado, hermano, de la potestad de las tinieblas, de toda atadura en el desierto. Quería librarlos, hermano, para meterlos a Canaán, que representa el reino de Dios, que representa la llenura del Espíritu, que representa una vida en el Espíritu, que representa la guianza en el Espíritu, que representa, hermano, el encuentro con el Señor. Pero vemos, hermano, que el Señor quería llevarlos por el desierto. Dios quería llevarlos por el desierto. Dios pudo haberlos llevado por un camino más corto, aunque dice la Escritura que hay unos que había un camino más corto, hermano, para llegar a Canaán. Pero Dios decidió llevarlos por ese desierto, que tardaran 40 años.
O sea que dice que esto le estaba dando vuelta, quiere decir que le daban vuelta. Quiere decir, hermano, que en sus decisiones les costaba mucho entender la palabra de Dios. Les costaba mucho, hermano. Por eso tuve que venir Josué y decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ya decidan si van a seguir a los Baales o van a seguir a Dios. Si le van a servir a los Baales o le van a servir a Dios. Decidan a quién, ya decídanse. ¿Qué es lo que van a hacer con su vida? ¿Por qué le dan tantas vueltas al Evangelio si el Evangelio es tan sencillo de entender? No es difícil el Evangelio. El Evangelio tiene que ver más bien con decisiones. El Evangelio tiene más ver que tomemos decisiones firmes en el Señor. Y eso nos va a ir llevando, hermano, a alcanzar los propósitos divinos. Por eso vemos, dice que los llevaron, quiere decir que los llevó por el desierto. Eso representa entonces, hermano, que el desierto es el camino hacia la santidad. Es el camino de la santidad, hermano. Porque en el desierto, entonces, si el desierto significa despojo, quiere decir que el caminar del creyente tenía que ser una vida de limpieza, tenía que ser una vida de santidad para llevarlos a la libertad de su alma, que es Canaán. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida, hermano, donde un alma no se ata a lo terreno, no está atada a la material, no está atada al pecado, no está atada a la maldad, no está atada a la rebelión, está unida, está caminando en el Espíritu de Dios. Por eso tuvo que meterlos en el desierto, para que ellos se fueran limpiando de todos sus deseos, abandonaran la carne. Porque el que ellos quería llevarlos, dice que quería llevarlos hasta Cades. El Cades significa un lugar santo, significa un santuario, significa que ahí aprendieran ellos a adorarle a Dios, hermano, pero en limpieza. Cades representa una persona consagrada a Dios, una persona apartada para Dios, libres de toda idolatría. De idolatría, hermano, representa de toda atadura, de todo aquello que te impide buscar al Señor. De todos aquellos que dejas de congregarte, que dejas de faltar, que dejas de darle a Dios. Todo eso es idolatría. Usted sabe que la avaricia es idolatría. Quería llevarlos después de las ataduras a un lugar de libertad. A un lugar donde el creyente, por eso el creyente que es libre es aquel que vive consagrada, el que se aparta para Dios, el que no hay cosas que lo atan, que le impidan buscar a Dios. Por eso aquel que va en el camino de la santidad, fíjense, hermano, dice en Isaías 57:14, y dirás: allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Dice: barran, quiten los tropiezos del caminar de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, dijo él: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mi espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, ¿dónde habita Dios, hermano? Él quería llevarlos de Sin a Cades, de lo más bajo a lo más alto. Y los hizo pasar por el desierto, camino de santidad. Entonces, ¿para qué? Para que pudieran habitar con Él, para pudieran estar con Él. Entonces quiere decir, ¿a dónde habita Dios? En lo alto. Él habita en la santidad. Y por eso los quería llevar a Cades, pero tenía que pasarlos por el camino de santidad. Entonces quiere decir, hermano, ¿por qué, hermano? Porque hoy el creyente trata a Dios como si fuera cualquier cosa. Hoy trata el Evangelio como si fuera cualquier cosa. Él habita en las alturas y en la santidad. Ahí quería llevar a su pueblo, hermano, aquellos que se comportan como ovejas. Porque para poder llegar en este camino, tienes que saber que tú eres una oveja. En
en los evangelios de Juan 17, el Señor mencionó que las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué estaban haciendo? Habían dos grupos ahí. Habían dos grupos ahí, hermano. Hermano, ese grupo, uno seguía a Dios y había otro grupo, hermano, que seguía a Dios por lo que era, porque querían conocerlo a Él. Realmente habían entendido que, hermano, que era lo mejor que les había pasado era conocerlo a Él. Entonces, por eso veo, hermanos, que ellos, lo que estaban ellos haciendo, hermano, es que en realidad uno buscaba realmente la santidad de Dios. En el libro de Juan 10 dice que yo soy la puerta, y dijo el Señor, dice que yo soy las ovejas, dice, cuando las ha sacado afuera, que hayan salido de Egipto, va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, por eso vemos que, hermano, Sin representa un lugar de ovejas, un lugar con una actitud de oveja. Porque Dios no estará pastoreando. Nuestro Dios no pastorea ni lobos, ni chacales, ni cerdos. Dios pastorea ovejas. Dios pastorea ovejas. Porque estamos en un reino, hermano, donde la Escritura nos enseña que hay animales. Pero cuando ya pasamos a la actitud de ser oveja, primero somos alma. 3 actitudes hay: el alma, ser oveja y ser hijos. Tenemos que pasar esas 3 dimensiones. Porque el alma, hermano, es guiada por la palabra. La oveja es guiada por el Cristo, que la palabra representa al Padre. Hermano, la oveja representa al Cristo. Pero el Hijo de Dios, hermano, es aquel que es guiada por el Espíritu Santo, dice Romanos. El que aquí tiene una dependencia, el que tiene una dependencia total del Espíritu. Somos almas, ovejas y hijos. Hay que pasar el proceso, alcanzar las metas en el Señor. Por eso vemos, hermanos, que no solamente, si uno no nos limpia, ¿cómo tendremos una actitud de ovejas? Una oveja que haga lo que el Cristo diga. ¿O cómo pasaremos, hermano, a ser guiados por el Espíritu si ni tan siquiera obedecemos al Cristo? Ni tan siquiera nos gusta querer y parecernos y seguir las pisadas del Cristo. El que habita en las alturas, hermano, el creyente tiene que tener un comportamiento de ovejas, no de creyente, hermano, sino de ovejas. Usted no debe de ser fanático del cristianismo. Usted debe de no ser donde vayan todos, usted también va. No, usted debe tener una actitud de oveja que quiere conocerlo, que busca su voz, nada más que a Él. Para conocerlo a Él, tenemos que conocerlo como un Dios santo. O un Dios santo que le gusta la limpieza, que le gusta la restauración, que le gusta, hermano, que lo busquemos a Él porque le amamos y que estemos dispuestos a despojarnos de todo para poder estar y habitar un día con Él. A Él no le gusta el pecado, a Él no le gusta la maldad, a Él no le gusta la rebelión, a Él no le gusta la carne, a Él no le gusta la idolatría, a Él no le gusta que el creyente haga daño a su prójimo. Y si queremos estar delante de Él, tenemos que dejar todas esas cosas de lo que a Él no le agrada. A Él le agrada que nosotros nos limpiemos de todas estas cosas. ¿Dónde Él habita? Desafortunadamente, hermano, hoy no están tratando a Dios como un Dios santo. Están tratando a Dios como si fuera un hombre, como si fuera un ídolo. Dios quería meterlo a Canaán porque quería que lo conocieran, pero lo conocieran como un Dios santo. Donde la leche, dice, donde fluye leche y miel. La leche representa una buena enseñanza, pero también, hermano, la miel representa revelación del Espíritu. Representa, hermano, entendimiento por el Espíritu.
Significa experiencia en el Espíritu. Debemos de estar viviendo cuando hay buena palabra. Hay experiencias en el Espíritu que nos hacen ver que cada día tenemos que santificarnos, que tenemos que limpiarnos, porque nuestro anhelo y deseo es conocerlo a Él, es estar con Él. Y para eso tenemos que tratarlo como lo que es, un Dios santo que ama la limpieza. Pero estos creyentes no querían, hermano, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dice que no había agua. No había agua, hermano. Dios nunca los había abandonado. Había agua. Esto quiere decir, hermano, que el agua que ellos no querían, para ellos no había agua, porque el agua que ellos querían, hermano, era el agua de la satisfacción de sus vidas. Y cuando no hay agua para el creyente, que satisfaga su alma, que lo haga sentir bien, que le den la razón, entonces para él no hay agua. Es que aquí no hay, ¿no ha escuchado usted eso el mensaje de creyente decir, es que en esta iglesia no hay palabra? Es que en esta iglesia no hay una buena enseñanza. Lo puede haber, hermano, porque hay pozos sin agua. Hay pozos sin agua. Pero aquí tenían el agua, que era la roca. La roca que los seguían ellos en el desierto, que caminaba en el desierto. El agua no les faltaba. Pero ellos decían, no hay agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo una enseñanza de santidad. Llegaron a fastidiarse del agua de la santidad. Llegaron a fastidiarse de las predicaciones de hay que abandonar el pecado. Hermano, llegaron a fastidiarse de que solo estoy mal, me están atacando. Me están diciendo, tirando indirectas, hermano. Les fastidió el mensaje de límpiate. Les fastidió el mensaje de perdona. Les fastidió el mensaje de ponte a cuentas. Les fastidió el mensaje de que no hagas lo malo, haz lo bueno. Y para ellos se sentían cada vez más oprimidos, porque sentían que su libertad en lo personal se estaba acabando. Ellos no querían el agua de la corrección, ellos no querían el agua de la limpieza, ellos no querían el agua de la santidad, les fastidió esa agua. ¿Y qué es lo que hicieron? Se levantaron contra Moisés, hablando más de Moisés, que él no estaba dando una buena palabra, que lo que estaba hablando él no era un buen mensaje. ¿Sabe que hoy se van a levantar contra los ministros que estén hablando la verdad? La verdad que lleva a la santidad y que lleva a obtener las cosas como debe de ser en Dios. Un mensaje que no le da por su lado al creyente cuando está mal. Un mensaje que le dice, no vas a recibir todo a menos que cambies tu actitud. Hoy se estarán levantando con aquellos que hablan la verdad. Yo creo que Dios está hablando personalmente, está hablando en las iglesias. En todas las iglesias Dios estará hablando. Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Dios nunca dejará de hablar. No vayan a decir luego, hermano, cuando estén delante de Él, que Dios no le habló, que solamente tenía Dios escogido. No, porque cuando agarramos los pasajes en Apocalipsis, hasta los diferentes tipos de iglesia, a los diferentes tipos de corazones, a los diferentes tipos de creyentes, ahí estaba el Espíritu Santo hablando. Y arrepiéntete, tienes cosas buenas, pero arrepiéntete porque si no yo vendré y te quitaré esto. Arrepiéntete porque yo voy a hacer esto, no vas a tener esto. Y empezaba el Espíritu a hablar, arrepiéntete. ¿Qué es lo que está predicando la iglesia? ¿Qué es lo que está predicando el Espíritu en las iglesias? Arrepentíos y convertíos. Porque sin la paz y la santidad no lo verán. A Dios hay que tratarlo como un Dios santo. Dios tiene que ser tratado como Dios santo para que la iglesia, el creyente, pueda entrar a su reino.
puede entrar a ese arrebatamiento, pueda participar. El mensaje hoy es el camino de la santidad, es pasarlos en el desierto, es pasarlos por despojándose. El camino del desierto es el despojo a lo terreno, hermano, por la predicación del mensaje de la limpieza, del mensaje de la reconciliación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de apártate de lo malo, del mensaje de haz lo bueno delante de Dios, porque estamos caminando. Si tú tienes una iglesia donde se te predica, apártate del pecado, teme a Dios, santifícate, límpiate. ¿Qué significa límpiate? Quiere decir que vas caminando. Pero si tú estás en un lugar donde lo que menos te predican es de arrepentimiento, es de despojarse, hay gente que les permiten a mucha gente que se aleje de Dios, hermanos, que trabajen en el mundo, hermanos, porque les convienen los diezmos. Pero mi Señor Jesús le dijo a un hombre rico que se afanaba por las cosas materiales, le dijo: deja eso porque te estás alejando de Dios. Dice: sígueme. Y él se entristeció, dijo que tenía muchas riquezas, tenía que hacer. Y le digo: lo que tú no sabes es que hoy vienen por tu alma. Hoy los predicadores tenemos que decirle: oye, si el dinero, el amor a lo terreno, las cosas materiales se están alejando de Dios, puedes perder tu alma. Usted sabe que los ricos no fueron al arrebatamiento. Los ricos fueron uno al Hades y el otro se fue, en el caso de Judas, se fue, hermano, se fue al lugar que se llama Seldama, que es campo de sangre. Los dos amaban las riquezas. Entonces el mensaje hoy, hermano, el mensaje hoy en las iglesias es límpiate, para tratar a Dios, poder presentarnos ante Dios Santo. Como dice, verá, hermano, que ahí está hablando Él, que se arrepientan para que no pierdan sus promesas que dijo el Señor: yo te daré. Creo personalmente que en las iglesias hay gente que en verdad ama a Dios, y por causa de ellos, hermano, Dios desciende, no destruye ese lugar, pero mientras haya un justo ahí, la presencia de Dios descenderá. Hermano, este pueblo contendía con Moisés diciéndole: aquí no hay buena palabra, aquí no hay buen mensaje. Llegaron a aborrecer el agua, el mensaje que les daba Moisés, porque tenían ellos que presentarse delante de Dios y tratar a Dios como un Dios santo, a un Dios que ama la limpieza, que ama el despojo a lo terreno, que eso es lo que Dios le gusta. Por eso, hermanos, Dios quería que estuvieran con Él, pero tenían que tratarle a un Dios como un Dios santo, a un Dios, hermano, que se le honra por la limpieza, que se le honra por medio del temor. Este pueblo contendía con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto, porque esta palabra que nos está dando cada día nos agobia, cada día nos fastidia. Llegaron a decir: qué fastidio es esto. Dice Malaquías, los sacerdotes. Luego dice en el versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí y nuestras bestias? ¿Y por qué nos habías hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? ¿No es el lugar de cementera? ¿No es un lugar de higueras, de viñas? Y ellos lo que estaban diciendo: oye, pero tú nos dijiste que nosotros te siguiéramos porque aquí nos iba Dios a bendecir. ¿Dónde están las promesas? No que nos íbamos a hacer ricos, no que nos iba a ir bien, no que era un mejor lugar donde estábamos. Le estaban reclamando: ¿dónde están aquellas promesas? ¿Dónde están aquellas riquezas? ¿Dónde están aquellos que nosotros teníamos pero que queríamos más? ¿Dónde están? Le estaban reclamando. Había un reclamo del pueblo contra Moisés, que cada día no crecían. Según ellos, crecer para algunos, hay una palabra que dice el mundo, que entre más busques, más Dios te bendice. Eso es una mentira. Dios nunca mandó que entre más buscaras, más rico te ibas a hacer. Él dijo que iba a prosperar tu alma. Iba a decir que lo demás iba a ser un complemento para que te sostengas delante de Él.
Había un reclamo, dice, ¿dónde están las higueras? ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde están las promesas? Que ni agua, o sea, ni agua, ni aún agua para beber. Ahí estaba la roca que los seguía. Ahí había el agua. Pero ellos no querían esa agua. Ellos querían un agua que les satisfaciera, que les hiciera ver que ahí estaban sus promesas, que ahí estaban, porque llegaron a pensar que el Evangelio era un lugar que se llenarían de prosperidad, se llenarían de riquezas, se llenarían de todo lo terreno, hermano, pero que ellos no querían el agua de la vida para arrepentimiento. Ellos no querían un agua donde se les predicara apártate del mal. Ellos no querían, hermano, porque ese es el mensaje para presentarnos delante de Dios, para hacer que Dios sea tratado como santo. Cuando escuchaban el mensaje de Dios de limpieza, cuando ellos murmuraban, hermano, y discutían contra Moisés, pues no veían nada de sus promesas, no veían que crecieran sus riquezas, veían que siempre eran los mismos y vieron que, hermano, que sus vidas empezaron a empeorar. Hasta eso empezaron a empeorar, porque empezaron a sacar lo que realmente traían dentro de su corazón, que era la amargura, hermano, la ira, el enojo. Empezaron a sacar todo lo que traían, hermano, empezaron a evidenciarse. Por eso la misma escritura dice que de muchos de ellos Dios no se agradó. Comieron de la misma, dice que vivieron el mismo alimento espiritual, vivieron de la misma bebida espiritual, hermano, comieron todo de lo espiritual. Y dice que de ellos no se agradó, porque murieron por serpientes, murieron por, hermano, por escorpiones, de tal manera que lo que los mató a ellos fue su boca, porque para ellos no les satisfacía el mensaje de la limpieza, el mensaje, porque para que ellos pudieran tratar a Dios como un Dios santo, para que pudieran entrar ellos en el reino, los mató su boca, hermano, diciendo que ese alimento, esa bebida no les satisfacía en su vida, que por causa de ese mensaje no alcanzaban lo que ellos a tanto anhelaban. Ellos no estaban dispuestos a sufrir por santificarse. Timoteo dice, hermano, que en este tiempo muchos no sufrirán la sana doctrina. Porque aunque Dios les estaba enviando buena palabra, hermano, tenían buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? La palabra que santifica. Esa es la buena palabra. Porque sin santidad, sin la paz nadie lo verá. No, porque si no lo ves como un Dios santo, entonces ¿cómo que lo ves? Como un Dios que da todo lo terreno. Así querían ellos verlo. Querían tratarlo como un Dios, como hombre. ¿Acaso, si no les digo, acaso pensaron que yo iba a ser como tú? ¿Que no me daba cuenta de lo que hacías? Ellos no estaban dispuestos a santificarse. Dios se les había enviado una buena palabra. La buena palabra es santifícate, apártate, conságrate. Ellos querían un agua que les satisfaciera sus deseos. Por eso el Señor dice en Juan 15:3, dice, por las palabras son limpios, dice, mas son limpios por la palabra que les he hablado. Él quería, la palabra que les daba Moisés era una palabra de limpieza. La palabra que les predicaba Moisés, deja lo terreno, abandona el pecado, deja la rebelión, dejen el amor al dinero, dejen eso. Y ese era el mensaje, ese era el agua que les daba Moisés. Es el agua. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua. Había un río, hermano, que fluía a su interior, hermano, que era el Espíritu, hermano, que se pudieran saciar de esa agua. Pero ellos no querían limpiarse. Ellos querían, hermano, porque Moisés quería presentarlos delante de él como un Dios santo, hermano, que ellos estuvieran santificados. Pero ellos no querían esa agua. Ellos querían una prédica, una enseñanza que satisfaciera sus deseos y no la necesidad de presentarse delante de un Dios santo. Ellos querían andar en la carne. Solo buscaban un mensaje que les hablara que les va a ir bien en la tierra, pero que no les hablen de limpieza, para que el Señor habitara en su vida y lo conocieran, y así sea tratado como un Dios santo.
O sea, ¿por qué, hermano? Porque querían ver a un Dios. ¿Saben cómo confundían a Dios? Como un Dios terreno. Lucas 4:5 dice, y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido integrada, y a quien yo quiero doy, y si postraro me adorares, todos serán tuyos. Así ven muchos a Dios, como un Dios mundano, como un Dios pagano. Pero Él es santo, que habita en la santidad, que ama la limpieza, y que da su santidad, y Él no da riqueza de lo mundano, Él da su reino, Él da su gloria, Él da su riqueza, Él da su honra, Él da su santidad para aquellos hermanos que buscan conocerlo. Pero a este pueblo no les importaban las promesas de Dios, a esto le importaba, hermanos, lo que Dios daba. Pensaba que Dios les iba a dar la gloria, las riquezas y se iban a sentir bien. No, de ellos los estaban despojando. Así que si piensas que te está yendo bien, hermano, el mundo te abraza, te quiere, te está yendo bien. Precisamente Dios predica sobre aquellos que amaron eso, que lo abandonaran para conocerlo a Él. Hoy en día se está llevando a cabo una rebelión grande en la tierra, el tiempo de la apostasía. Se levantarán contra todos los ministros que prediquen la sana doctrina, que prediquen la santidad, que estén limpios para irnos con Él, que no predican, hermano, que no predican lo terrenal, que no le dan por su lado al pueblo. Y la gente dirá, en este lugar no hay buena palabra. En este lugar no hay buena palabra. En este lugar no hay agua. Dice, toma la vara, le dicen a Moisés, y reúnenlos y habla la peña a vista de ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Así había agua. Nada más que esta vez ya no sacaron el mensaje de la limpieza. Ahora sacaron un mensaje de la corrección. La vara representa la corrección. Le dijo, toma la vara y corrígelos delante de Cristo, y Él dará su agua. Cuando hay palabra de corrección, azotes, brota el agua de bendición y el agua de la misericordia. Por eso dijo, toma la vara y háblale a la peña. ¿Qué estaba diciendo? Que ahora que brote una enseñanza de corrección para que sean sanos en la fe. Ahora que brote la misericordia sobre sus vidas para que sean limpios, para que se santifiquen, para presentarlos delante de Dios, hermano. Quiere decir entonces que hay un mensaje que si no es, hermano, si no te limpias, entonces vendrá una enseñanza de corrección para que alcance el pueblo misericordia, hermano, puede alcanzar, hermano, la bendición de Dios. Y ahí aparece la Santa Cena, ahí interesa un mensaje de arrepentimiento, hermano, arrepiéntete, porque es la vara para que puedas presentarte delante de Dios Santo. Cómo Dios busca la manera para que tú te presentes delante de Él y lo veas como un Dios santo. Que entiendas tú, hermano, que Dios te quiere a ti y no quiere nada de lo tuyo. Que entiendas tú que Dios tiene una promesa en su reino y las promesas no son terrenas. Por eso dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo, ni te fatigues de su corrección. Sácalos y sacarás agua de la peña. ¿Qué está diciendo? Esa enseñanza, esa agua que vas a sacar, los va a hacer avanzar. Sacar significa avanzar, significa continuar. ¿Qué está diciendo? Esa enseñanza de la corrección los hará que avancen, los hará que continúen su camino. Dios está afanado de que el creyente entre a la vida eterna. Sácalos, dile que saque agua, disfruta una enseñanza, para adelante, para adelante, para adelante, como decía mi Señor Jesús, levántate y anda, toma tu lecho y ándate, sigue caminando, sigue caminando. Cuando veía a Dios que caían, cuando veían Dios, hermano, que se arrepentían, brotaba una enseñanza de la misericordia para que ellos pudieran caminar y continuar.
A Dios no le gustaba que lo trataran como un Dios mundano. Dios quería que lo trataran como un Dios santo, preocupados por su salvación, preocupados por su santidad. Dios está preocupado por ti, para que te limpies, para que estés bien en tu alma. Dios no está preocupado por ti, por llenarte de riqueza de lo material, porque Él está en contra de ello, hermano. Quiere decir que Él va a sacar una enseñanza para que avances y no para que te estanques. O sea que la única enseñanza que va a hacer avanzar al creyente y caminar en Dios es la de limpieza y la de corrección. Dos enseñanzas debe de haber: la limpieza y la corrección, para el santificarnos, para que nos lleve a donde está Él y tratarlo como un Dios santo. Su fe estaba dañada. Hubo mensajes de exhortación que se estaban saliendo del camino, pero ellos no hicieron caso, hermano, y fueron reprendidos para que sean sanos en la fe. Si Dios te reprende, hermano, donde quiera que estés, gloria a Dios, te estás saliendo del camino. Te estás saliendo del camino. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí para santificarme, no entrarás. Dios quería meter a su pueblo, hermano, pero que se emprendieran que a Dios hay que tratarlo como un Dios santo para poder entrar a su reino. Qué hermoso es esto. Tomó la vara, o sea que el pueblo tomó la vara. Eso representa que al pueblo no hay que darle la razón, no hay que darle por su lado. Al pueblo hay que corregirlo y al pueblo hay que santificarlo. Tú como creyente no debes de buscar que te den la razón. No debes de creer que todo el tiempo estás bien, porque esa es la excesiva confianza. Moisés ofendió a Dios, hermano, pues no enseñó al pueblo a clamar misericordia, sino que Dios derramó su misericordia. Si Dios no es tratado como santo, no entrará en el reino de Dios. Preocúpate en este tiempo por caminar con el Señor, y caminar en el Señor es: ¿cómo sabes tú que estás caminando? Porque te estás despojando de lo terreno, porque estás apartándote del mal, estás apartándote de la rebelión, estás poniéndote a cuentas con tus hermanos, estás prefiriéndole a Él más que el mundo, estás prefiriendo más a Él que las riquezas, y te estás limpiando y te estás agradando para presentarte delante de Él. Ese es el camino de la santidad, el despojo a lo que a Dios no le agrada. Y cuando Dios te corrige, gloria a Dios, ese es el camino a la santidad. Ese es el camino. Limpieza y corrección es el camino a la santidad. ¿Para qué? Para tratarlo a Él como un Dios santo. Para poder entrar un día en su reino, poder entrar un día hacia la vida eterna, para poder ir y participar con Él. Si Dios no es tratado como santo, entonces no entrará. Dios es bueno, hermano. A Dios hay que tratarlo como lo que es. A Dios hay que tratarlo, hermano, con ese amor o con esa dedicación. Si realmente amamos su presencia, limpiémonos. El mensaje de hoy, hermano, el mensaje de hoy en día no es que te vaya bien, sino que estés bien delante de Dios. Así que recibe una porción en esta mañana. Que si tu caminar, ¿cómo tratas a Dios, a un santo? Limpiándote, despojándote, haciendo las paces, reconciliándote. Eso quiere decir que a Dios lo tratas como lo que es. Arrepiéntete de tus pecados, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, reconcíliate, ponte en paz con tus enemigos. Deja de hacer lo malo, vuelve a la casa del Señor,
reconoce que es mejor estar en sus caminos, limpiándonos, despojándonos, que estar lejos de Él. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Que para estar delante de Él se necesita tratarlo como un Dios santo y no entender que Él nada más vive para darte lo material, sino Él quiere que te despojes de lo material para conocerlo y sepas tratarlo. Aquí ellos se burlaban, se levantaban contra el agua que Dios les daba. Ellos querían otro tipo de agua y por esa razón no lo trataban como santo. Lo trataban como alguien sirviente, lo trataban como alguien que les tiene que dar a la hora y a la hora que ellos quieran, les va a dar lo que Dios. Y si no, se rebelaban. Eso dice en el Salmo 70, se rebelaban, murmuraban, hablaban mal de Dios, hermanos, se olvidaban de Dios. Si no les daba lo que ellos querían, se levantaban contra Él. Porque lo tenían como un sirviente, no lo trataban como un Dios santo. Qué triste es eso, hermano. Pero a Él hay que verlo de esa manera. Tener reverencia hacia su presencia. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ponte a cuentas con el Señor y sépase que el camino de la santidad es la limpieza, el despojo a lo terreno, de toda idolatría, del pecado, de la maldad, de la rebelión, de la desobediencia, de la injusticia. El camino del Evangelio, el final del Evangelio es Él. Así que volvamos al camino, hermano, al camino del despojo, que es el camino de la santidad. La Escritura dice que el que anda en Él nunca tropezará. No tienes por qué tropezar. Si andas en ese camino te va a ir bien, porque es el camino que nos hace tratar y nos hace caminar y nos hace estar junto a Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, donde quiera que estés. Le mandamos un saludo a los hermanos, hermanas que se congregaron, donde quiera que estés. Ayúdanos a compartir el mensaje de salvación, hermanos, el camino que nos lleva hacia el Señor. Ayúdenos, hermano. Y si no estás inscrito, dale like a la página, hermano. También estamos en YouTube y estamos transmitiendo también estas enseñanzas, las posamos para allá. Ayúdenos, hermano, a que no que crezca la red, sino que ayúdenos a evangelizar. Ayúdenos a evangelizar. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Donde quiera que estés, envíen sus comentarios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias y saludos. Y les esperamos el jueves a las 7 de la mañana en punto. Bendiciones y camina con el Señor. Gracias, hermanos.